actitud al 120. Al 120. Bien, bien, No, bien. viene Al con el 121. 200. Ah, ya me ganaste. Yo vengo a toda máquina. ¿Y qué tal? ¿Cómo vienen con este tema que vamos a tener hoy? Muchísima información. Mucha información. Siento yo que está polémico, se podría decir. Controversial, sí. O controversial. Ujú. Podría ser muy buena la palabra, pero pues vamos a ver qué sale. Vamos a aterrizarlo. Sí, Vamos a hablar. aterrizarlo, exacto. Hablar de un tema, pues, actualmente bastante sonado, y creo que desde siempre ha habido esas situaciones con el estigma de, pues, de peso. Entonces, será un buen tema, realmente pues no queremos al final desviarnos demasiado de tener comentarios o tomar como, no sé... Partido. Situación, sí, partido de decir es bueno o es malo, ¿no? Simplemente pues vamos a tratar de dar una información desde el punto de vista de especialista o desde el punto de vista profesional. Creo que sí hay que adelantar pues que todo lo que vamos a comentar aquí pues va a ser desde el punto de vista profesional, porque al final ya la situación de lo que la gente comente o diga pues ya es una cuestión, digamos, propia y se respeta. Tal vez sí, se respeta, pero pues nosotros nos vamos a enfocar en el área de, pues como especialistas, ¿no? Como La el área salud. psicológica, en el área nutricional, enfocándonos también en la salud principalmente. Sobre todo eso. Y entonces, sin más preámbulos, Sin más cha. ¿cuál es nuestro tema de hoy? Y otro. Pues al final de cuentas el tema de la gordofobia, ¿no? Que como comentaba Felipe, sí es muy controversial y ya como lo comentó él, pues es aclarar esta parte de, no es el hecho de nosotros con la información que vayamos a manejar quizás ofender, denigrar o señalar si está bien, si está mal los puntos de vista, porque al final de cuentas cada quien, tanto relacionado con el ámbito nutricional o más bien de especialistas o en La esa salud. parte clínica de la Claro, salud, exacto, va a tener pues igual su ideología, ¿no? O sea, yo creo que como profesionistas pues no estamos exentos quizás a equivocarnos un poco o más que nada cuando estamos desinformados sobre este tema. Lo digo en opinión personal, porque sí al principio sí era como de, bueno, yo he escuchado esto, he visto esto otro, pero ya al momento de leer, de informarte un poco más, ya es como de, no, pues estaba yo un poquito errado en el tema o erróneo en ciertas cosas, y pues es más que nada desde el punto de vista, como ya comentamos, pues profesional. Pero entrémosle de lleno, porque a lo mejor, como dices tú ahorita, muchas veces el término se nos puede llegar a confundir, porque escuchamos fobia y podemos dar como Hacia Miedo. todos los miedos, así ¿no? es, como a Ajá. esos miedos intensos e irracionales que la gente puede llegar a tener hacia cierto tipo de situaciones. Pero en este caso, la gordofobia, ¿qué es? Bueno, al final, de manera correcta, Marco, como lo marcaría pues la evidencia, es obesofobia, ¿no? Se refiere al final a un término donde hay un rechazo, un estigma e inclusive hasta un tipo de violencia hacia una persona. Discriminación. O discriminación, exacto, hacia una persona que sufre de obesidad, que al final en términos clínicos, pues la obesidad, ahorita discutíamos un poquito esa parte, desde el área nutricional lo podemos ver como una enfermedad crónica, o sea, al final es un padecimiento que hay que tener una evaluación clínica, una evaluación nutricional, una evaluación psicológica para llevar a cabo un tratamiento, ¿no? En el sentido de clínico o de salud. Y pues se refiere a eso, simplemente una situación de rechazo o estigma de una persona que tiene o padece de obesidad, que en términos ya más simples, pues es un exceso de grasa corporal, como se podría denominar la obesidad. Y es prácticamente pues la gente que sufre o tiene un rechazo por esa condición, ¿no? Así es. Hay que ver también, por ejemplo, en esta área psicológica, nosotros podemos como determinar varios tipos de gordofobia, las cuales pueden incluir. Pues dentro de la gordofobia hay cuatro tipos de gordofobia, que es la interpersonal, que es la intrapersonal, la institucional y la ideológica.
Entonces, esto se divide precisamente por el mismo contexto que en cuestión a la estigmatización que se tiene con lo que viene siendo la gordofobia, ¿no? Y a mí se me hace súper interesantísimo porque, se los voy a decir, es algo que yo no tenía esa información, yo no ubicaba como estos 4 tipos de gordofobia, y que para mí sí me llama mucho la atención porque habla desde la parte emocional, desde la parte psicológica, qué es lo que vive una persona al que le llaman, pues que está gordito, ¿verdad? Sí, porque, bueno, finalmente la palabra gordo se me hace así una palabra como muy, muy Muy fuerte. despectiva. Y volvemos como a lo mismo, ¿no? O sea, que la intención no es como Caer en una agresión. Exactamente. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que vienen siendo estas 4 áreas, la intrapersonal es el cómo esa persona se siente, el por dentro, ¿Cómo está viviendo ese proceso? cómo se vive exactamente ese proceso, pero desde cómo esa persona lo está percibiendo, pero desde adentro, ¿no? Claro. O sea, desde el hecho de cuestionamientos, desde no ¿Cómo poder... se ve? ¿Cómo se Ajá. siente? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? ¿Qué es Ese lo tipo de qué es lo que situaciones. se dice a lo mejor que puede estar permitido para esas personas o no? Porque ahorita les voy a comentar en esta parte institucional y me llamó mucho la atención. La parte intrapersonal es el cómo te perciben los demás. ¿Sí? O sea, es como no entro desde la ideología, pero sí desde la percepción que pueda Las llegar demás personas de las hacia- demás personas hacia hacia ti, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita platicamos en base a esto, que hablando de una obesidad, pues ya está catalogado como una enfermedad. Entonces, una persona que vea a una persona gordita, pues de antemano ya dice, no, pues es que está enferma, ¿no? Pero no lo ubicamos desde la parte de la obesidad como enfermedad, sino se ubica desde la parte porque asumimos que finalmente esa persona, comentabas tú ahorita un ejemplo, ¿no? Que decías del médico y la paciente, que le decía, es que tienes que bajarle a la comida, dejar de comer comida chatarra y demás. Entonces dices, a ver, no porque yo sea gordita puedes asumir que finalmente yo tengo ese esos tipo de... hábitos. Exactamente, ¿no? Y es que ahí es algo importante de tomar en cuenta, bueno, al menos en el área mía, que hay veces que pues te llegan pacientes, obviamente uno trabaja más en ese tipo de situaciones con problemas de obesidad, sobrepeso y demás, y algo que sí, pues todos, bueno, no todos, ¿no? Pero al final la mayoría de nutriólogos que son capaces de empatizar de alguna manera con el paciente, pues lo tienes que llevar a ese punto. Ok, vienes con un problema de exceso de grasa corporal, hay que ver que no solamente es minimizarlo a que, pues asumo que comes mucho, ¿no? No, porque puede haber situaciones patológicas en el sentido psicológico, puede haber situaciones a nivel hormonal, que sí, o sea, yo me esfuerzo, te lo juro que me esfuerzo por hacer un cambio, pero estas situaciones me están llevando a estar como limitando en dar un resultado, tal vez en perder peso corporal. Entonces, sí, el quitar ese estigma desde el área clínica, desde el área profesional, pues es algo que se debe trabajar, porque siendo honestos, si nos vamos a esa simplicidad de, es que, no sé, Marco, tienes problemas de obesidad porque comes mucho, porque tomas mucho refresco, y ni siquiera te he preguntado cómo son tus hábitos de vida. Total, me toca enfrentarme a que me digas, Felipe, es que me levanto a las 6 de la mañana a hacer ejercicio, desayuno en ensalada, como no sé, un plato de guisado que hace mi esposa y ceno cereal con leche. ¿De dónde está sacando que tal vez tengo esos problemas por lo que estoy comiendo? Entonces, es evitar que obviamente hacernos como una idea o adelantarnos, inclusive a preguntar al paciente realmente cómo es su ritmo de vida, cómo es su entorno, en qué trabaja, cuánta familia depende de él, factores de estrés. O sea, sí es esa parte de no
cerrarnos a nada más asumir que la persona por su complexión es así, así y así, ¿no? No, y es que esa parte sí me llama como mucho la atención, porque dentro de toda la información que se estuvo recaudando, y que yo creo que este es un tema que para mí en lo personal, híjole, me abre a mí los ojos en muchos aspectos, porque bueno, finalmente yo soy una persona con problemáticas de sobrepeso, ¿no? Entonces es como, ¿qué es lo que nosotros, los que tenemos problemas de peso, qué es lo que nos toca vivir? ¿Sí? ¿Y cómo lo vivimos? ¿Y cuál es la lucha diaria? O sea, me tocó escuchar a una chica que decía, 50 y tantos años más o menos, que toda su vida ha estado en dietas y que hubo un momento en el que dijo, ya, o sea, ya no puedo más. Ya basta. Sí, o sea, fue de ya basta. ¿Por qué? Porque de una u otra forma era como entrarse a esa parte de dieta, pero que todo también, todo su proceso emocional, su ritmo de vida, sus problemas, gastrointestinales, el cómo estaban funcionando en ella, pues tampoco, también su cambio en cuestión de su cuerpo hormonal y demás, pues que era algo que no le permitía. Entonces para ella era demasiado desilusionante el poder ir con su nutricionista y poder el decir y irse contenta, porque había ocasiones, decía que no bajaba ni un gramo, ¿no? Entonces que en lugar de irse ella como motivada, pues se iba como mal. Entonces de pronto sales de ahí porque estás con esa lucha diaria, pero también a qué es a lo que te estás enfrentando cuando sales de ahí, ¿no? Desde el cómo el otro te percibe. Recuerdo que un día le comentan a mi marido, dices que ibas con una doña, y yo, ¡ay! O sea, de una u otra manera, sí, las personas o la historia o el proceso que llevamos nosotros las personas con problema de sobrepeso, y sobre todo personas que no manejan esa resiliencia, ¿no? Y que no manejan ese empoderamiento emocional para poder mantenerte firme y que esas situaciones de verdad no te afecten. No es el hecho de que lo tengas que aceptar, porque sí, en efecto, hay situaciones que se generan, o sea, que pueden generar un cambio, más sin embargo, ¿cuáles son los procesos para poder generar ese cambio? Y claro, son procesos que pueden llegar a ser agotadores incluso. Entonces, dentro de la parte interpersonal es cómo los demás te perciben, ¿no? Entonces, yo recuerdo, inclusive en algún momento llegué a tener una pacientita que su hermana le decía, ¿no? O sea, es que si no bajas de peso, tu marido te va a dejar, ¿no? Y de pronto ella iba con el marido y le decía, pero es que la hermana me está diciendo esto. Y el marido es así de, a ver, espérate. O sea, en primer lugar, yo no estoy viendo lo que la hermana está viendo. O sea, exacto. Sí, yo mi percepción de ti es totalmente diferente. Entonces, aquí hasta donde te está creando una inseguridad a algo que ni siquiera me pasa por la cabeza y que es la parte que yo disfruto de estar contigo, ¿sí? Entonces, sí, hasta dónde daña esa situación, sí podríamos manejar como situación, sí, esa situación de los demás hacia las personas que lo llegamos es que a vivir. todo ahí depende de cómo se ve y cómo lo vives. Porque, por ejemplo, para las personas que siempre han sido delgadas, que siempre que coman lo que coman, no hay una evolución de un sobrepeso, sino se siguen manteniendo y ellos lo ven de una forma muy diferente a las personas que tenemos como esa parte de ser más, o que toda la vida hemos como tenido este sobrepeso y que sí es muy diferente. Y ahí viene como la ideología, o más bien la gordofobia ideológica, donde tienes que seguir un estándar porque los delgados
son así. Claro. Y desde ahí ya se va perdiendo también esa parte donde podemos estar bien o nos podemos hacer o nos pueden hacer sentir mal por seguir una ideología de que una persona delgada es mucho más sana y se ve mucho mejor estéticamente a una persona Con más... problemas de obesidad. Y aquí es que- hay algo bien importante ahorita, perdón, Nutri, que estás comentando desde esta parte ideológica, ¿no? Pongo a un gordito y a alguien delgado en la mesa, que ambos terminaron su plato. El gordito repite plato, ¿y cuáles son los comentarios que existen si ese gordito repite plato? No, pues siempre entra la parte como de Otro. otro poquito. Ajá, sí, o sea, No, la sí. típica otro poquito, Otro otro poquito taquito. y nos deja sin nada o Sí. sí, o sea, es la Y esa es la gordofobia, específicamente. sí, ¿Y estás qué pasa? estigmatizando. Ujú. ¿Qué pasa, por ejemplo, del flaquito que repite plato? Échate otro porque necesitas necesitas comer. así como que sí, te hace falta, te veo muy delgado, que no estarás enfermo, porque también ahí entra esa parte. Sí. O sea, eso que tú estás comentando me recordó un clip de un estandopero, para decir nombres, donde decía que, por ejemplo, en un buffet ponía una situación, dice, un gordito, las personas que somos gorditas, tenemos un problema cuando vamos a un buffet, dice, porque te levantas a servirte, y dice, casi te aseguro que muchos dejan de hacer lo que estás haciendo para ver qué tanto te sirves. Y si te sirves poquito, es como que, nah, tampoco No, un no poquito, te hagas de la No boca exageres. de la chiquita. boca chiquita, Sí. es como de, no. Y si te sirves mucho, es también comentarios como de, "Ay, nos vas a dejar sin nada. Mira cuánto se come, ¿no? Sí, que decía el comediante, échale más fruta a la piñata y cosas así. Y que al final de cuentas, bueno, no es tanto en el tema de la gordofobia, pero sí en la parte del estilo de vida o el cuerpo que tiene, también llega a pasar con las personas delgadas. O sea, si una persona delgada, o es más, hasta un mismo gordito dice, no, pues hoy no tengo hambre, hoy quisiera comer nada más poquito, y es como de, no, hombre, ¿cómo que nada más poquito? No estarás enfermo, le hacen, hambre, tú no eres así. O ya de antemano ya es la parte de, si es una comida en casa entre familia, es que esta es tu ración, porque yo sé cuánto comes y pues yo, ahora sí que esa es la parte para ti, porque yo sé cuánto comes y yo sé que te lo vas a acabar. O asumen. O ya literalmente, asumen, Es que se que llegas a tener estigmatiza. eso, porque es algo muy común también vivido en consulta que las pacientes o los pacientes con el problema de la obesidad reaccionan de esa manera. Es que fíjate que hasta le sorprende a mi familia que ya no coma como comía, ¿no? Y para ellos es algo como raro, porque mi abuelita, no, anda hija, come más, y no, tú no comías así. Y se vuelve esa Normal. parte de estar como atacando, sin saber realmente que la persona que tiene el problema de obesidad, pues está luchando por tratar de mejorar esa condición, o más que mejorar, porque aquí viene la otra parte de lo que hablábamos al principio del body positive, Ajá. que ahora en estas, hace poquito salió una publicidad de American Eagle, de los jeans y estas cosas, en los cuales años atrás tenían la figura de una mujer con obesidad. Entonces, al tener ahora, traspasaron a una actriz, pues sí, un poco famosa o muy famosa, con una figura un poco esbelta, o bueno, una figura esbelta. Estoy cuidando mucho los términos que estoy diciendo, Sí, no sí, están teniendo predicamento, no, pero una chica esbelta, rubia, con ojo azul, y pusieron un eslogan, no recuerdo muy bien el eslogan, pero asumiendo que se veía bien, o sea, esto hace que la ropa se vea bien. Ajá. Entonces, traspolaron esta parte de decir la imagen corporal, independientemente de si seas una persona con una complexión más gruesa a una persona con una complexión más estrecha, más delgada, ya ahora sí no importa, ya lo que importa es lo que luce bien tal vez en sociedad. Y hubo un buen de Una comentarios controversia. y de que nadie compre esa marca y todo, porque es una brecha o una línea tan delgada que cruzándola ya se puede convertir en una ofensa o un ataque. Ujú. Pero ahora, y por la situación que vivimos como sociedad,
pues sí ya es esta parte de que tal vez todo es ofensivo o todo lo que yo diga lo tengo que cuidar, y más en ese tipo de espacios, ¿no? Porque es una responsabilidad muy grande que tenemos al dirigirnos a las personas que nos están viendo. Tal vez si fuera un programa de chismes o de echar desmadre, Cotorreo. pues obviamente lo pasas, ¿no? Pero esa situación de ser más cautelosos desde el punto de vista profesional y como profesionales de la salud, La pues es información bastante que se da. importante, ¿no? De tener en cuenta. Y fíjese que también en esta parte ideológica, por lo que está diciendo, se me vino a la mente, también hay una actriz también algo famosa que salió en una portada de revista. Para mí en lo personal se veía muy bien, sí, ella también con sobrepeso, y de verdad las fotos las cuidaron pero súper bien. Entonces hubo mucho ataque, fue un ataque mediático, como desde el hecho donde decían que ella promovía la obesidad, porque ahora también eso, o sea, por ejemplo, si una persona con sobrepeso quiere ser modelo, es que a eso es a lo que vamos, con ¿no? cuidar mucho. O sea, sí cuidar como mucho, porque sí muchas palabras, es que es un tema bien difícil, compañeros. Pero de es que verdad. también se tiene que quedar a una realidad de lo que estamos viviendo. Así es. Entonces, era esa parte de que si una chica con sobrepeso quería ser modelo, era la parte donde tú no puedes, porque las modelos son delgadas. Entonces, todo lo que esa persona podía vivir, desde el hecho donde ya le estaba restringiendo de que no puedes. Entonces, cuando sale esta chica, empieza como ese ataque mediático y en cuestión pues a la farándula, por decirlo de alguna manera, donde la acusaban de estar promoviendo la obesidad y que las personas que quieren ser modelos con un sobrepeso, pues están promoviendo la obesidad. Ok, perfecto. Entonces, ella era algo que comentaba que al parecer a ella, yo ahí estoy un poquito en desacuerdo, pero bueno, así era como ella lo vivía. Ella se sentía bien. Y de hecho a mí me encantaba cómo se vestía, o sea, porque ella era de sus topsitos y demás, y bien, o sea, porque no se veía mal la chica, ¿no? Pero de pronto como que se aleja de los medios, y cuando regresa con muchísimos kilos menos, ¿no? Michelle. Así es. Michelle Rodríguez. Ajá. Michelle Rodríguez, sí. Entonces, saludos. No creo que nos vea, pero Ojalá. entonces, inclusive Sí, sí. ella tuvo que hacer como un rueda de prensa. Sí, algo así, como comentando el cómo ella se sentía con todo ese ataque por las portadas que le habían hecho, que a mí me parecían súper bien. Y cuando ella ya nuevamente regresa, de igual manera la atacaron, ¿no? Claro. O sea, es bien triste, donde yo digo, o sea, ¿qué es lo que pasa realmente con el ser humano? Que nos manejamos desde estos puntos tan discriminativos, ¿sí? O sea, no sé si también puede entrar la palabra racistas. Sí. Podría ser también, cuentas, o sea, también. porque de verdad, yo siempre he dicho, para tú poder entender a la otra persona, siempre pregúntale cómo te sientes. O sea, tú no puedes hacer como, ahora sí, circo y teatro, como dicen, por lo que tú supones, por lo que tú crees, cuando tú no sabes lo que la otra persona, ni el cómo lo esté viviendo, ni qué es lo que está pasando. Hay otra actriz que canta muy bonito, no recuerdo mucho, pero también ella era también, Abel. ¿Manda? Abel. No. Bueno, es otra. Mexicana. Saludos. Ella es otra, pero esta chica es mexicana, que ella tenía un problema de salud, Nutri, no sé si usted me puede ayudar con esa parte. Ella tenía un problema de salud donde algo ella comentaba, que inclusive a veces el tomar exceso de agua también la subía, pero no era por subirla de peso, sino como por retención de líquidos. por la misma retención de líquidos,
y eran también muchísimos kilos. Ella se tuvo que someter también a cierto tipo de procesos para poder bajar de peso, pero ella habla de su historia, el cómo la gordofobia, ¿sí?, le impactó tanto en su vida, donde ella canta hermoso y que no pudo nunca destacar en esa parte, y que finalmente sus papeles dentro de la actuación fueron papeles del que hacía reír. Ya sé cuál es. No recuerdo el nombre, pero no es una que salía en ese programa de Cero en Conducta. Ajá. No recuerdo el nombre. Sí, no de... recuerdo el- Ay, Zoila, no. Sheila. Sheila. Sí Ajá. las conoce, Sheila. mire. Sí, sí, Yo sí. me la paso Entonces, viendo por eso. ejemplo, ella Sí, 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 sí. habla Canta muy de su bueno, historia, muy bueno. y que dentro de ese programa también había otro. Sí, Gordonio. Gordonio, Él sí. se llama, Gordonio, algo así. no recuerdo el nombre, que él Pero sí, también se sometió sí, a una pérdida de peso muy muy drástica. 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 Muy Era drástica. el que interpretaba A Santa Claus. a Santa Claus. Sí. Mucho trabajo se le fue por lo mismo, porque Pero, al final sí. ya lo estigmatizaban. Y que el pues, de hombre esa forma. canta, Sí, que es sí, sí, sí. impresionante, y que también comenta el cómo se le cerraron a él las puertas, porque ellos no podían hacer otro tipo de papeles que no fueran esos. Es que no estaban dentro de un estándar de lo que la gente buscaba. Así es. Entonces, pasándonos desde esta parte ideológica, aquí es donde entra la parte institucional, donde ¿qué es lo que le toca vivir a una persona que es atacada con la gordofobia? Que finalmente es un tipo de violencia, ¿sí? Por ejemplo, en los lugares que había una charla que me tocó ver, donde decían que desde el momento en el que tú entras a una tienda de ropa, y que en esa tienda de ropa solamente llega hasta un tipo de talla. O sea, ahí tú ya no tienes entrada a esa tienda, porque sabes que no vas a encontrar nada para ti. Entonces ahí no hay gorditos, ¿no? Entonces quien estaba dando la charla agradece a las personas, porque eran 2 personas. Entonces dice, yo les agradezco que hayan puesto un sillón apto para las personas que estamos aquí en el presidio, porque estamos cómodos. Dice, si ustedes hubieran puesto una silla diferente, dice, no, pues yo no estaría ni cómoda, Ni a ¿no? gusto. Ni a gusto. Entonces, algo que se menciona en la parte institucional es de que, por ejemplo, así lo referían, lo digo como lo referían, ¿no? En esta charla, que así como, por ejemplo, hay rampas para las personas con discapacidad. Pero esa parte sí la entendemos, pero la parte del ay, es que me cuesta tanto trabajo como hablarlo, o sea, de la obesidad, sobre todo porque no quiero caer en esta parte despectiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los gorditos no existe eso. Entonces, ella comentaba, dice, por ejemplo, yo para viajar en un avión, o sea, yo tengo que checar en qué tipo de avión voy a viajar, ¿sí? Y ver en dónde es donde voy a elegir mi lugar. Y cuando yo viajo con alguien más, o sea, porque si yo viajo sola, o sea, de antemano yo ya sé que la persona que le tocó a mi lado va incómoda. Va a ir incómodo, sí. ¿Sí? Pero va a ir incómoda no porque mi espacio, o sea, yo ocupo mi espacio. Invada el espacio. Invada el espacio de la otra persona, sino por el hecho de que está sentado a un lado de mí. De tener una complexión así e ir sentado a un lado. Así es. Entonces son 4 tipos de gordofobia que finalmente dense cuenta el cómo puede llegar a atacar a una persona cuando quizá a lo mejor en tu mente lo que tú más quieres es quizá inclusive tener una percepción diferente de ti, ¿no? A lo mejor el verte al espejo y verte bien y sentirte bien, pero finalmente lo que viene siendo esta construcción social, que en algún momento ya tuvimos ese tema de lo que era la construcción social. Entonces, el cómo todo esto viene a atacar de acuerdo a todas las ideologías y prototipos que tenemos de cómo deben de ser las personas, ¿no?
Sí, que al final de cuentas sí es bien controversial ahorita, por eso como mencionabas, güey, que cuidar muy bien las palabras, ser impecable con nuestras palabras en ese sentido. El libro de los cuatro De acuerdos. los 4 acuerdos, muy bueno, léalo. Y más que nada por la parte de que no es la cuestión de nosotros ahorita que estamos tocando el tema, denigrar, mencionar que está bien, que está mal, o bueno, desde una perspectiva ya más social, porque para unos puede ser algo bueno como para otros no. Aquí más que nada es la parte de cómo llega a afectar todo esto, y algo que no se nos debe de escapar, ahorita que mencionó la parte de afectar, es no solamente a nivel, pues sí, a nivel emocional, a nivel nutricional, pero que todo eso también puede desencadenar ciertos problemas de trastornos alimenticios, principalmente. Porque ya es la parte de, no sé, una persona, digamos, desde o un niño o un adolescente con una complexión, que ya es la parte de los comentarios. Lamentablemente yo creo que a todos nos ha tocado estar, si no es que en algún momento lo hemos hecho, a lo mejor no con mala intención, simplemente como una pequeña broma, carrilla y todo eso, pero quizás a todos nos ha tocado tanto ver, escuchar o incluso llegar a hacer comentarios al respecto con la comida, como, otro poquito, hombre, ay, ¿a poco sí te llenaste? No, hombre, échate otro plato y cosas así. Y cómo eso llega a generar la frustración en personas y a tener esos problemas de trastornos alimenticios. En la parte de decir, bueno, me empiezo a someter a dietas, me empiezo a someter a ejercicio riguroso, los atracones, el vómito, etcétera, por ya no querer tener un físico o un cuerpo que aparentemente pues me están demostrando que está mal, ¿no? Y que todo esto es a raíz precisamente de estos comentarios. Entonces es algo que también se puede generar mucho en ese tipo de problemas despectivos hacia las personas, la cuestión del trastorno, de trastornos alimenticios, de restringirse mucho a la comida, querer cambiar los hábitos alimenticios muy repentinamente, y que obviamente eso también puede traer ciertos problemas tanto emocionales como de salud también. No, y es que fíjate, Marino, ahorita de lo que estás diciendo, es como desde un comentario, desde que tú eres niño, se te puede quedar clavado y creces con un trauma y toda tu vida vas a hacer dietas infinitas, vas a hacer ejercicio a lo mejor en exceso, vas a crear este tipo de trastornos. Y lo que un comentario a lo mejor de la familia, de la propia familia, del papá, de la mamá, del hermano, viene, imagínate ahora de la sociedad, donde los amiguitos en la escuela llegas y, ay, el gordito, ay, esto, ay, lo otro. Entonces, evidentemente, sí crecemos con traumas muy marcados. Arraigados, sí, muy marcados. Y ahí es cuando hasta uno mismo se empieza a boicotear. Y es donde se pueden desglosar como mucho más temas de esta índole, y es esa situación donde a veces ya no podemos tener una vida como tranquila, porque siempre vamos a querer estar en ese ideal de la sociedad. Si mi familia me lo marcó así, y yo crecí con ese pensamiento y con esa idea o con ese comentario, y a mi familia no le gusta cómo soy, a lo mejor esa por genética, como lo había comentado, entonces, ¿qué me espera de la sociedad? ¿Qué me espera de una pareja? ¿Qué me espera de mis amigos o mis amistades? Claro. Y que, por ejemplo, en base a eso, personas que lo han vivido, ahorita me recordaste una pacientita, ¿no? O sea, que es como la parte de, yo ya no hago caso, supuestamente, ya no hago caso, ¿no? Entonces, de pronto, no sé, está con la familia o llega, no sé, que el novio de la prima o que llega el amigo del tío o algo así, los presenta. Entonces ella ya decía, no, pues yo soy fulanita de tal, la gorda de la familia. Entonces ya llega el momento en el que ya también ya te pusiste tú ese traje, ¿sí? Y que ya, por ejemplo, entre estos cuatro tipos de gordofobia, desde la parte que viene siendo intrapersonal, ya llega el momento en el que tú también te dañas. Ya tú también te insultas. Yo soy el menos gordo de mis primos gordos. Sí, o sea, sí es esa parte, o sea, yo soy el menos gordo de todos los gorditos. Entonces, sí, este tema es un tema que de verdad necesitamos una segunda parte, ¿no? No, es que Segunda, todo... tercera, cuarta. ¿Quién sabe? A lo mejor damos una sorpresa. Me quedo escuchándolos y sí, pues, o sea, toda la razón en ese aspecto.
A veces también algo que se nos olvida es que la gente cuando tiene el problema de la obesidad y se compara a veces, o la gente que logra un cambio a nivel corporal o físico, pues avienta la típica, ¿no? Y eso es algo que vemos mucho en redes y en esta situación hasta de nutriólogos o nutriólogas, como el de si él puede, tú también puedes. O si él lo logró, tú también lo puedes lograr. Y yo considero que esa es una parte de minimizar mucho la fuerza la de situación. voluntad. La fuerza de voluntad. Si él puede, tú también puedes. Y si él hizo, tú también puedes. Y les digo, no, o sea, mucha gente lo habla de su privilegio. Que entiendo, pues, ¿no? Que algunas personas se han esforzado por lograr eso. Pero tal vez otras personas no pueden tener esa misma capacidad, ese mismo tiempo. El hecho de hacer este tipo de comentarios en redes sociales como fulanita de tal logró un cambio en 30 días, tú también puedes. No. Y la gente, se deja guiar por ese como comentario. Así es. Sí, es cierto, yo también puedo. Entonces, cuando entras a esa como idea o vas con la persona, pues te das cuenta que puede ser que no. Y el hecho de que no sea así es porque tal vez tus tiempos, tu situación personal, la situación laboral, tu familia, pues no te lo permite. Y es lo que yo les decía al inicio, o sea, desde el ámbito nutricional podemos ver a una persona con obesidad o con problemas de sobrepeso u obesidad que realmente, uno, ya de por sí batalla con situaciones de problemas de salud, posiblemente. Es esta parte también que a veces se traspola mucho, como el de que, pues yo tengo obesidad, pero ¿qué crees? Mi triglicérido, mi colesterol, mi glucosa, mi presión arterial está todo bien. bien. Sí. La idea al final también es que esa parte del sobrepeso o obesidad es un factor de riesgo. Entonces, puede ser que ahorita estemos bien, pero pueda desencadenar un problema un poco mayor, ¿no? O más grave a largo o mediano plazo, todo esto. Entonces, la gente que al final logra esos cambios, o la gente que intenta lograr y luchar, es gente que trata, no les digo que de cambiar por la sociedad, sino hasta por ellos mismos, por decir es que me siento cansado. No es tanto mi situación de sobrepeso por la apariencia. Me cuesta mucho trabajo hacer las actividades que antes hacía. Me cuesta mucho trabajo poder levantarme e ir a tal lugar. Me cuesta mucho trabajo tal cosa. Entonces, vienen a ser situaciones que a esa persona o que esas personas pues pasan, no padecen. Y el punto era también el hecho de que hay situaciones sociales, situaciones económicas, situaciones culturales y situaciones también de educación nutricional, que muchas de las personas que sufren o padecen de sobrepeso o obesidad, esos puntos al final les afecta. A nivel social, el entorno, los comentarios, los compañeros de trabajo, todo eso. A nivel, por ejemplo, económico, pues el someterte a un régimen de alimentación, someterte a una ida a un gimnasio y todo, pues llega un factor económico, a una cirugía, una intervención. Exacto, a todo esto. Entonces, ciertos puntos que uno debe de analizar antes de llegar solamente a estigmatizar a la persona por su condición o por su complexión. En el ámbito nutricional es tan marcada esta parte de la gente que acude a consulta, sí, como tú lo decías, Gwen, por un estigma de peso, porque yo ya no me quiero ver así, porque a mí no me gusta cómo me queda mi ropa, porque a mí ya me hacen comentarios. Ok, lo entiendo. ¿Qué es lo que tú al final quieres? ¿Cómo te sientes tú? Como lo decía, ¿no? ¿Cómo te sientes? Es que yo me siento bien, es que yo esto, pero los comentarios y esto, digo, bueno, al final lo primero y más importante es lo que tú quieras lograr. Y obviamente ya de ahí partimos para iniciar un proceso de trabajo, un proceso ya en educación nutricional, un proceso en alimentación y todo eso. Pero sí son cosas que, como decías, bueno, o sea, es difícil tocar los temas, porque no es decir esto está bien y esto está mal. Hay que entender al final el contexto. Son muchos los factores, o sea, por eso yo les comentaba, este tema sí es muy controversial, sí es como muy Segunda parte. Segunda parte, por favor, porque finalmente creo que desde la parte nutricional sí tenemos que tener toda la información desde lo que puede llevarnos una mala alimentación, lo que puede llevar, por ejemplo, una obesidad, ¿no? O sea, lo que puede llevar los malos hábitos,
O sea, claro que tenemos que tener información, pero también está esta otra parte, por ejemplo, de las personas que yo puedo hablar, inclusive que se someten a medicamentos y medicamentos muy fuertes que sí los voy a mencionar, como es el Redotex, como es el Axion, inclusive la famosísima semilla de Brasil, aparentemente natural, y que ya en esa misma desesperación, o sea, acudes a este tipo de medicamentos y que sí, que a lo mejor te funcionan, pero una de las cosas que se han visto es de que te funcionan por momentos, o sea, no es algo que te mantenga. Sí, o sea, sí puedes llegar a bajar de peso porque son medicamentos que finalmente también, esa es otra, por ejemplo, el Redotex, creo que en algún momento lo sacaron del mercado por las afectaciones que producía. Los efectos secundarios. Ajá, y sobre todo en la glándula tiroides. Entonces, cuando ya lo dejabas y ya la glándula tiroides ya estaba afectada por este medicamento, ¡fum!, otra vez para arriba, ¿no? Medicamentos que, por ejemplo, suben mucho de peso. Recuerdo yo que cuando a mí me operan de la columna, obviamente, yo tenía dolores fuertísimos, pero de verdad eran dolores muy, muy, muy fuertes, que ahorita yo estoy sentada así, esta parte, digo, yo la aplaudo porque yo ya no podía caminar si no era con el apoyo de un bastón. Entonces ya el hecho de yo sentarme, de yo dar mi consulta, de yo subirme a un coche, de subir un escalón, para mí era titánico, sobre todo por el dolor que sentía, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí en ese entonces me tuvieron que meter mucha dexametasona, me hicieron un bloqueo de dolor que era precisamente con este tipo de, ¿qué se les llama? Corticoides, si no me equivoco. Ajá. Y yo recuerdo que a mí eso me hizo subir muchísimo de peso, pero de verdad fue mucho, que a raíz que estoy hablando que son 3 años, 3 años, si no me equivoco. 3, Tres. en diciembre 3. 3 años. Lo dejamos en 2,5. 2 y medio. Yo, por ejemplo, a raíz de ahí para acá, he estado en estos procesos de plan alimenticios y he bajado, para mí, 5 kilos que yo he podido bajar en un largo tiempo. Para mí, yo ya me los aplaudo. Sí, claro. Sí me explico, pero sí también es como la historia detrás del mito de los gordos, por decirlo así, de alguna manera, ¿no? Sin el hecho de ofender a nadie. Entonces, yo creo que aquí hay algo bien importante. Yo creo que con este tema, y me dirijo a ti, público, a que nos estás viendo, o sea, creo que con este tema siento que más de una persona y más de, no sé, más de 100 personas, yo creo, se sienten identificados quizá con este tema, porque de una u otra manera a veces no es el hecho de que tengas 20 kilos de más o que tengas 5 kilos de más, a veces esos dichosos kilos de más es lo que te ponen en una condición donde tú ya te sientes insuficiente en la parte de pertenecer a la sociedad, el querer buscar como esa parte estética, esa parte de estética perfecta, un supuesto para los demás. Pero yo creo que aquí lo más importante primero es de verdad indagar en ti, el cómo tú te estás sintiendo, qué es lo que tú estás viviendo, cuál es tu historia. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos que ubicar es de que todo por medio de terapia, de verdad, yo siempre digo que la terapia hace magia siempre y cuando el paciente también lo permita, sí, pero de verdad el hecho de cuando ya tú te liberas de algo que te tiene atado, o sea, al final hay resultados muy buenos. Muy positivos. Claro. Sí, yo creo que también para cerrar yo quizás con mi participación en esta parte, dar pauta a mis compañeros, sí es la cuestión mucho de checar, como comentaba Gwen, el estilo de vida. A lo mejor tú, quien está viendo este video, te sientes identificado en decir, yo también quisiera bajar, me duele mucho mi condición, al final de cuentas por los comentarios, todo esto.
pero es más que nada el ver el plan que tú tienes o el plan que tú quieres, ¿no? Desde la cuestión emocional como la cuestión pues nutricional, las metas a las que quieras llegar y no tanto dejarte guiar por estigmas o por estereotipos o por lo que aparentemente puede o no ser sano. Claro, sí, enfocarte siempre en buscar un cambio para ti, en saber pues que al final el problema de sobrepeso, obesidad que vivimos como país pues es grave, es un problema también a nivel de salud pública, económico muy fuerte, y que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que al final hay que respetar también el cómo una persona se sienta, el cómo una persona se visualice, cómo una persona se considere bien en cierta complexión, pero no por eso dejar de lado que al final el problema de obesidad o sobrepeso tiene repercusiones en la salud. Entonces, tal vez es algo que a mucha gente no le guste que uno lo mencione, pero pues vamos a hablar desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista real, que al final, aparte del sobrepeso y la obesidad, siempre va a traer problemas a mediano o largo plazo. Así es que cuidarse mucho y orientarse con profesionistas que realmente tengan esa empatía y comprendan su entorno. Sí, y bueno, de mi parte es saber o darles a saber que si ustedes no alcanzan a comprender en qué situación están o quieren estar, pues estamos nosotros para poder apoyarlos y que ustedes puedan determinar y hacer consciente de la situación en la que se encuentran y en la que no quieren estar o en la que sí quieren estar. Lo importante es que ustedes trabajen con esa situación en cuanto a su físico, en cuanto a su cuerpo, en cuanto a su salud, pero que ustedes sean los que deciden, no dejen que las demás personas decidan por ustedes. Entonces, yo con esto cierro el día de hoy. Muchas gracias, compañeros. Y pues bueno, aquí quedamos, ojalá podamos hacer la segunda parte, nos quedamos muy cortos con este tema, pero ojalá tengamos la oportunidad de esa segunda parte. Ojalá Pero que sí, esperemos. acuérdense, suscribirse, darle like, por favor. Compartan. Comenten mucho. Y los esperamos en el próximo episodio de La Consulta con Los especialistas. especialistas.